y se acabó. Después de más de 10 años de publicación, Shingeki no Kyojin concluyó su serialización en el manga número 139, en un final que no dejó indiferente a nadie, polémico sí, no se los voy a negar, pero al menos logramos ver la conclusión de esta historia que se ha colado tanto en la cultura popular durante varios años, y resulta que su final llegó casi a la par que con el de la cuarta temporada del anime, temporada que dejó muchos tomos, quizá los mejores de la serie, para su continuación en su segunda parte. Así que si solo vieron el anime y no le tienen miedo al spoiler, o si son lectores del manga y quieren recapitular esto último que ha pasado, por suerte estoy aquí para contarles absolutamente todo sobre lo que pasa después de ese maldito cliffhanger del episodio 16. No le doy más vueltas, sin nada más que decir, exploremos el final de Shingeki no Kyojin. Esto va a estar largo. Primero recapitulemos un poco sobre lo que pasó al final de la temporada. Hay una revolución en los muros con la aparición de los Jaegeristas, partidarios del plan de Zeke y Eren de castrar a los eldianos. Estos se hicieron con el control de la isla, con el vino lleno de fluido espinal del titán bestia. Levi muere aparentemente cuando Zeke se inmola, pero es revivido por una niña misteriosa. Mientras tanto, Eren es emboscado en Shiganshina por los guerreros y por lo que queda del ejército de Marley. Entonces el infierno se desata sobre la tierra, tropas marleanas llueven del cielo, Eren se enfrenta a los guerreros y es una masacre en Shiganshina, mejor dicho. Y puede que Eren esté muy roto con el Warhammer, pero no es capaz de hacerle frente a 3 titanes a la vez. Aún así no se da por vencido y aguanta hasta que llega Zeke a salvarle el trasero. Y ahora lo único que tienen que hacer es que Eren llegue hasta el titán bestia para completar el plan de la eutanasia. Mientras tanto, la tropa 104 es liberada por Onyankopon. Estos se la piensan en ayudar a Eren, pero al final Armin los convence de hacerlo, ya que Eren no sería capaz de seguir un plan tan radical como esterilizar a su propia gente. Claro que sí. Y Mikasa, por primera vez en la serie, decide ir a pelear sin su bufanda. El caso, afuera Zeke está derribando los dirigibles a diestra y siniestra y Eren le destroza la cabeza a Porco dejándolo medio moribundo. Entonces en esta pelea Porco activa una memoria a través del titán acorazado y el fundador. En ella se entera de que su hermano Marcel fue quien evitó que él se convirtiera en guerrero aquella vez. Y entre todo este caos, todos los militares capturados son liberados y Falco se encuentra con Colt y con Gaby. Aquí la Gabriela por fin admite que estaba mal sobre la gente de Paradis, que en la isla nunca hubo demonios, sino gente como ella. Falco también admite de que fue su culpa de cierta manera el ataque que ocurrió en Liberio, porque él fue el que le envió las cartas a Eren, y también por primera vez en toda la serie le confiesa sus sentimientos a Gaby. Pieck logra derribar a Zeke, pero lo deja más cerca de Eren, así que el forcejeo se incrementa, por lo que el titán bestia no tiene más opción que invocar a los titanes que hay en los muros, a la gente que bebió el vino, pero justo antes de hacerlo llega Colt para convencerlo de que no lo haga porque Falco también ingirió el fluido espinal. Zeke dice que entiende sus sentimientos como hermano de proteger a su hermanito menor, pero que es una lástima y de todas maneras grita, transformando a Pixies, a Nile, a los altos mandos de la isla y obviamente a Falco en titanes sin mente. Entonces Colt muere en medio de la explosión de su hermano y Zeke le ordena a Falco que mate a Reiner, pero este es asesinado por Magath. F por Zeke, honestamente un gran personaje incomprendido. Entonces, como ya Eren no puede entrar en contacto con alguien de sangre real, Reiner, quien precisamente no le encanta vivir, decide dejarse devorar por Falco para que este vuelva a ser humano. Pero sinceramente ni la muerte quiere a Reiner. Porco sale de su titán y dice que vio las memorias de Marcel, por lo que confirma que Reiner nunca ganó al titán acorazado por ser mejor que él, así que ya puede morir en paz, dejándose comer por Falco. Y así se cumple una vez más ese ciclo de los titanes mandíbulas sacrificándose por Reiner. Entonces todo emputado arremete contra el titán de ataque, pero Eren escapa y se dirige a los restos del titán bestia, donde estaba Zeke. Sí, Zeke es un maestro fingiendo su muerte. Entonces el plan de la eutanasia literalmente estaba a unos metros de distancia, y antes de que el herencio tocara a Zeke, Gaby le vuela la cabeza con un rifle antititán. Ahora empecemos con algo que me gusta llamar como flashback time. Vemos parte de la conversación de Eren y Zeke en Liberio, en el hospital. Y para cerrar su plan, en vez de darse un apretón de manos, Zeke le da una bola de béisbol mientras le dice a su hermano que salvarán a todos, pero este la deja caer.
Entonces este tipo de escenas dan pistas sobre lo que sigue un poco más adelante. Ahora sí volvamos. El tiempo parece que se detuvo, la batalla continúa y la cabeza de Eren sigue volando en el aire. Y hablando de béisbol, Zeke logra una atrapada perfecta agarrando la cabeza de su hermano antes de que ésta muriera y activando el titán fundador. Entonces la vida de Eren y la de los portadores del titán de ataque pasan enfrente de sus ojos y aparece en la coordenada, en el titán fundador, en el lugar en el que todos los caminos que conectan a los eldianos se unen de manera mística. Allí se encuentra a Zeke encadenado, aparentemente más viejo, quien le dice que lleva mucho tiempo ahí esperando a que despertara. Y las cadenas que lo atan son la representación del voto de renuncia a la guerra del primer rey de los muros. Dado que solo afecta a los que tienen sangre real, Eren está libre de usar el titán fundador y Zeke está restringido, o eso es lo que quiere hacernos creer. En ese momento aparece la mismísima Ymir Fritz, la primera titán, la fundadora, que más que parecer una persona parece más bien un ente, un fantasma sin voluntad. Zeke le pide a su hermano que lleven a cabo su plan de esterilizar a los sujetos de Ymir, pero Eren revela que esa nunca fue su intención, obviamente. Zeke se hace el que llora, pero la verdad es que él es quien tiene el titán fundador y encadena a Eren. Simplemente estaba probando si su hermano no lo iba a traicionar. Y la razón por la que Zeke tiene el fundador es porque él no llegó a la coordenada de manera convencional, tal como antiguos portadores del fundador pertenecientes a la realeza, por lo que el voto de renuncia a la guerra no lo afecta. Aún así, siendo un ser omnipotente, Zeke aún se preocupa por su hermano menor y quiere salvarlo de lo que él cree fue el lavado de cerebro que le hizo Grisha, así que lo lleva a dar un paseo por sus memorias. Y las cosas no salen como esperaba, y resulta que Grisha no cometió el mismo error que con Zeke y dejó que Eren creciera como él quisiera, sin ninguna ideología inculcada, sin ningún tipo de pensamiento, e incluso abandonó su misión de robar al titán fundador por quedarse con su familia, o al menos hizo eso por un tiempo. El Grisha joven ve por un momento a Zeke, al Zeke actual, y en ese momento todos se quedan como ¿What the fuck? Pero siguen andando por las memorias, los vemos en los primeros capítulos de la historia hasta que llega el momento inevitable, en el que Grisha va por el titán fundador. Entonces una vez en la cueva de los reyes, este trata de convencer a Frida de que acabe con los titanes que atacan los muros, pero esta se rehúsa a hacerlo, porque como ya habíamos escuchado antes, el primer rey no se interpondrá entre la muerte de los eldianos de Paradis, porque los pecados de los antepasados eran tan grandes como para ser perdonados. Todo bien hasta acá, es más o menos lo que nos habían contado sobre lo que pasó esa noche, pero aquí es donde nuestras cabezas empiezan a volar como la de Eren, del mindfuck que se viene. Grisha revela que el titán de ataque es capaz de ver algunas memorias de futuros portadores, por lo que él ya sabía que iba a matar a la familia real, pero aún así se niega, puesto que él es un doctor y los doctores se suponen que no matan niños. Y en ese momento Eren, quien estaba junto con su hermano viendo la memoria, confronta a su padre. Logró comunicarse con Grisha a través de las memorias del futuro y le dijo que se levantara, en una escena muy similar a la escena del búho. El Herencio le dice que él empezó esta historia y que tiene que terminarla, convenciéndolo de hacer lo que ya sabemos. Grisha sale de la cueva totalmente devastado y le cuestiona a Eren si eso era lo que debía hacer para salvar a Eldia. Este mira al frente y ve a Zeke adulto y se disculpa por todo lo que le hizo. Su padre ya sabía lo que Eren planeaba hacer, así que le pide a su primogénito que lo detenga. Entonces vuelven a la coordenada y Zeke está traumado. Eren le mostró ciertas memorias a Grisha para manipularlo, para que así la historia pasara como él quisiera. También revela que esa vez que besó la mano de Historia pudo ver las memorias del futuro a través de Grisha. Es decir, el Eren de la cueva que acabamos de ver le mostró los recuerdos de toda la serie a Grisha, por lo que este Eren, el del pasado, vio todo eso cuando revivió las memorias de su padre en dicho lugar. Es un poco complicado la verdad, pero esto quiere decir que Eren se spoileó todo lo que vendría más adelante en la historia. También dice que vio un escenario de lo que le depararía a todos en el futuro, a lo que Zeke desesperadamente le pide a Ymir que esterilice a los eldianos, pero Eren logra detenerla para dar pie al backstory de esta niña. Aquí vamos. Hace como 2000 años los eldianos eran una tribu bastante nórdica, digamos. Entre sus esclavos estaba Ymir, que la noche anterior sintió lástima por unos cerdos encerrados y los liberó, por lo que todos la culparon y el rey la dejó libre. El caso es que parecía ser deporte cazar a los esclavos libres y entonces Ymir, huyendo desesperada, cayó en las raíces de un árbol gigante. Debajo de este árbol había una especie de columna vertebral brillante
que a la vez parece un bicho del periodo cámbrico. No se sabe qué es, pero esto hace que Ymir se transforme en la primera titán. Aún así, con todo su poder, esta nunca olvidó que era una esclava y que aún le servía al rey Eldiano. Así que con sus poderes esta hizo avanzar tecnológica y militarmente a su trío, y el rey, como recompensa, la embarazó. Pero tal es la condición de esclava de la chica que en un atentado al rey, Ymir se interpone ante una lanza y es herida, pero el rey sabe que ella se puede curar obviamente, así que como la esclava que es, le dice que simplemente se levante. Pero Ymir, ya cansada, pierde la voluntad de vivir y muere en el mundo físico, dando nacimiento al mundo de los caminos, un mundo libre de la muerte en donde ella sería una esclava durante toda la eternidad. Allí ella construiría los titanes cada vez que se transforman y cumpliría toda orden que le dieran los de la sangre real, sola y por siempre. El rey hace que sus hijas devoren a Ymir para heredar su poder, para que así el reinado de los titanes perdure por todos los tiempos. Entonces Eren se cansa de eso y decide ponerle fin a ese mundo de esclavitud. Le dice a Ymir que ella no es ni una diosa ni una esclava, es solo una persona que puede hacer lo que quiera y que ella fue quien guió a Eren hasta ese preciso momento. De esta manera explicamos por qué el primer capítulo de la serie se llama A ti, 2000 años en el futuro. Ymir esperó 2000 años a que Eren la liberara y así fue. La liberó y ella le dio todo su poder. Quizá el titán de ataque siempre representó esa voluntad profunda de Ymir de ser libre y por eso era capaz de ver el futuro. Pero eso ya es un poco de especulación. Volviendo al mundo exterior, la espina brillante de antes reconecta a Eren con su cabeza mientras que se transforma en titán y los muros empiezan a romperse. Ahora sí viene lo bueno. Pero antes de volver al caos, tenemos otro flashback time. En este vemos lo que sucedió con Eren antes de embarcarse en su encrucijada en Marley al inicio de la cuarta temporada. La Legión de Reconocimiento viajó de incógnito hasta el continente. Y pues todos están sorprendidos porque nunca habían conocido el mundo que había fuera de las murallas. Hay un chico inmigrante por ahí que roba carteras, recuérdenlo porque más adelante será importante. No es como que le vaya a pasar algo malo. El caso, ellos están en Marley debido a un foro internacional realizado por una asociación por la protección de los sujetos de Ymir. O sea, gente que vela por los derechos de los eldianos a nivel mundial. Eren se pierde todo el día y termina en un campo de refugiados. Mikasa lo encuentra y la confronta diciéndole que él qué es para ella. Si está pegada a él porque lo salvó, porque son familia o por qué. Y Mikasa le dice que son familia. Recuerden este momento porque aunque no lo parezca, esa conversación pudo haber cambiado el rumbo de la historia de la humanidad. El resto del escuadrón interrumpe el momento y son invitados por los refugiados a tener la borrachera de sus vidas. Todos felices y contentos, pero eso no duraría mucho puesto que al otro día en el dichoso foro se buscó preservar los derechos humanos de los eldianos. Y pues qué bien, pero de los eldianos fuera de la isla, no de los demonios que habitaban en ella. Acabando así toda posibilidad de paz, una paz que estaba más muerta que el shipeo de estos dos, por lo que se hace más viable conspirar con Zeke Yeager. Y Eren dijo algo como, bueno, a la mierda, el mundo nunca va a aceptar a los de Paradis, así que para proteger a mis amigos y a mi gente, voy a solucionar todo por mi cuenta. Y pasó lo que ya sabemos. De vuelta al presente, Mikasa se pregunta si esa vez hubiera dicho otra respuesta, las cosas no habrían terminado en algo como esto. Eren se transforma en un maldito dinosaurio esquelético comandando un ejército de cientos de miles de titanes colosales. Y se conectó con todos los eldianos diciéndoles básicamente que no habrá racismo si queda una sola raza. No, nada, ya en serio. Les dijo que para acabar con todo el odio del mundo hacia los eldianos, para acabar con ese ciclo sin fin de racismo y guerras, él le pondría fin a todo, aplastando el mundo fuera de la isla. Es decir, decidió sacrificar a la humanidad para proteger a la gente de Paradis y a sus amigos. Sería un poco la antítesis del plan de Zeke. O sea, mientras que Zeke busca sacrificar a su gente, Eren quiere sacrificar a la gente que no es eldiana. Entonces, en medio de este apocalipsis, Jan y compañía plantean la posibilidad de dar de comer a Falco a alguien, pues recién había vuelto a su forma humana después de comerse a Porco. Entonces querían pasar el poder a alguien como el comandante Pixis, pero Connie se niega y se roba al inconsciente niño para intentar volver a su madre a la forma humana. Y el resto realmente no puede hacer nada porque son atacados por los titanes de Zeke. En la batalla muere Pixis, muere Nile, obviamente convertidos en titanes. Este último fue asesinado por Gaby, quien fue salvada por Reiner en el retumbar, y esta a su vez salva a Kaya y a la familia.
encontrando así de cierta forma su redención por la muerte de Sasha y teniendo un desarrollo de personaje cuando al final comprende de que todo lo que creía era mentira. Y una vez muertos los titanes puros, Armin se da cuenta de que todo el endurecimiento existente fue deshecho. Es decir, cuando Eren activó el retumbar, cosas como la armadura de Reiner se deshicieron, por lo que adivinen quién fue liberada de su prisión de cristal, la mismísima Annie. Esta se reencuentra con Hitch, su antigua compañera, y tras hablar un rato sobre su pasado, esta deja ir a la rubia favorita del fandom, después de Armin, claro. Nuestros protas no saben qué hacer y pues empiezan a desesperarse. Todos los altos mandos de la isla están muertos, por lo que a Armin le toca partir con Gaby para recuperar a Falco de Connie. Y para que las cosas sean peores, Flock, que andaba por ahí, revela que él siempre supo el plan de Eren de destruir el mundo. Entonces empieza a ejecutar voluntarios que no se unan a su causa y este le dice a Jan que ya todo se acabó y que ahora puede cumplir su sueño de ser el policía militar que siempre quiso ser y que puede volver a ser el bastardo arrogante que siempre fue. Pero ya cambiando de bando, Magath y Pig contemplan el retumbar sin poder hacer absolutamente nada y son sorprendidos por Hanji y el mismísimo Levi, que no murió evidentemente, pero sí quedó hecho tan mierda como para no volver a convertirse en Beyblade y hacer sus cosas de Levi. Porque seamos honestos, Levi estaba tan roto que había que sacarlo de la historia de alguna manera. Entonces la comandante les propone que para salvar al mundo de Eren unan fuerzas, Eldia y Marley, porque la verdad es que nadie está de acuerdo con el genocidio que está haciendo el Herencio. Entonces esa noche y de manera repentina se coordinan para formar lo que se llamaría más adelante como la Alianza. Al otro día, Connie lleva a Falco a su aldea. Este último no recordaba qué era lo que había pasado y Connie lo engañó diciéndole que lo ayudara a limpiar los dientes de su mamá Titán. Una gran excusa, la verdad. Y nuestro nuevo Titán Mandíbula, bien inocente, casi es devorado por la mamá de Connie, si no hubiera sido por Armin y Gaby, quienes llegaron justo a tiempo para evitarlo. Y Armin en ese momento fue poseído por el fantasma de Erwin e intentó sacrificarse para evitar que Falco muriera. Pero Connie se lo impide y se da cuenta de que no serviría de nada traer a su mamá si se convierte en la Titán Colosal. Entonces se reconcilian todos y se van a comer. Y daba la casualidad que en esa mesa estaba Annie y se la encuentra en una situación de lo más random. Después Jan, Yelena y Onyankopon son llevados por Pig lejos de los jaegeristas. Después terminan yendo por Reiner, quien se había quedado dormido después de la pelea. Y como si nada, ahora todos son aliados y van a salvar al mundo de Eren. Pero antes tienen que cenar como la familia que ya son, claro está. Pues no, obviamente el roce entre eldianos y marleanos no podía cesar, ni en la víspera del fin del mundo. Yelena saca los trapos sucios de todos, de cómo cada uno de los que están ahí presentes perjudicó al otro. Por ejemplo, los guerreros cuando destruyeron el muro y cuando la legión atacó Liberio en el festival. Todos alrededor de esa fogata son culpables de que las cosas terminaran así. Hasta que sale el tema de Marco y Jan se entera de lo que Reiner le hizo a su amigo y pues le acomoda un poco los dientes. Pero después del drama amanece y siguen con su plan de ir al puerto por un avión, rescatar a Kiyomi y a los de Izuru y alcanzar a Eren. Cosa que no está fácil porque los jaegeristas que están comandados por Flock están defendiendo el lugar. Armin y Connie intentan engañarlos para llevarse el avión, pero todo se jode y se desata la batalla en la que nuestros protas tienen que matar a muchos de sus antiguos compañeros, incluyendo a Flock, quien recibe un disparo de la Gabriela con aimbot claro. F por Flock, realmente un personaje incomprendido. Reiner y Annie casi mueren pero son salvados por Connie, ¿quién lo diría? Y Falco se transforma por primera vez en el Titán Mandíbula, resultando ser un bicho raro con características de pájaro. Después de la batalla se van en el barco, pero Magath se queda a detener los refuerzos, y para la sorpresa de todos aparece Kid Shadis, el pelón que entrenó a Eren y su gente, y estos dos, como entrenadores de soldados, se sacrifican explotando otro barco que hubiera podido ser usado para impedir que detengan el retumbar. Y así Shadis, el espectador de la historia, muere como un héroe que nadie recordará porque nadie lo vio. Una vez rumbo al asentamiento para despegar el avión, Annie decide no pelear, porque la única razón por la que ella había ido a ir a detener el genocidio de Eren era para salvar a su padre, pero el retumbar ya había arrasado Liberio, por lo que no tenía más razón de estar ahí. Ahora sí, volvamos al 100 pies de Eren, y tenemos otro flashback time, en donde vemos un poco el punto de vista del prota, y se revela que él planeó todo esto, todo este plan de acabar con el mundo mucho antes de infiltrarse en Marley, y se lo contó a Flock. Incluso Historia sabía lo del retumbar y cómo Eren iba a acabar con la humanidad, a lo que ella se negó inicialmente, pero propuso quedar embarazada.
También Sig le explica a Eren que los Ackermans no son ningunos esclavos mentales por instinto, por lo que si Mikasa protege tanto a Eren es por amor, realmente. Así que Eren no la odia, no odia a ninguno de sus amigos y hace lo que hace por salvarlos, por defenderlos, así sea algo bien extremista. Mientras Eren piensa en todo esto, el retumbar llega a la costa del continente, en donde vemos la apariencia excéntrica del titán de ataque, que es como de un títere colgando de una caja torácica masiva, que quién sabe cómo carajo se moverá. El caso es que se supone que la flota más grande del mundo estaba defendiendo, pero así tan rápido como aparecieron, desaparecieron cuando los titanes colosales salieron del agua. Los soldados que defendían en tierra simplemente corrieron, sabían que no había manera de detenerlo. Entonces el chico que juró destruir hasta el último de los titanes ahora estaba ahí para destruir a cualquier ser viviente. Y volvemos a otro flashback time. Cuando Eren estaba en Marley para lo del foro, este salió a caminar por la ciudad mientras pensaba en que algún día él mataría a esas personas, porque vio el futuro a través de sus memorias. Incluso Eren en ese momento se compara con Reiner. Dice que es igual al bastardo que él era ya en la isla. De aquí sale todo este discurso de la dicotomía de Reiner y Eren y cómo cada uno de ellos tomó el rol de malo porque no tuvieron otra opción. ¿Y recuerdan al niño que robaba carteras antes? Pues Eren ve que lo están golpeando y lo salva. El chico llamado Ramsey es inmigrante y roba para salir de su campo de refugiados. Eren lo lleva hasta allá y rompe en llanto. Le pide que lo perdone por lo que va a hacer en el futuro. Ramsey no entiende una mierda de lo que le dice, pero aquí Eren suelta una de las frases más importantes para entenderlo como personaje. Dice que el mundo exterior no es como lo imaginaba, que cuando llegó al mar se sintió decepcionado. No solo hacía lo que hacía por el bien de Eldia, sino también porque las fantasiosas tierras que imaginaba junto con Armin resultaron ser todo lo contrario, un mundo de puro odio hacia la gente de Ymir. Y se disculpa una vez más por querer acabar con todo y porque sabe lo que le va a pasar al niño. Volviendo al presente, vemos como Ramsey y su hermano pequeño Halil son alcanzados por el retumbar. Y aquí es donde presenciamos una de las escenas más brutales de toda la serie. Los dos niños son aplastados por rocas. El hermano pequeño muere al instante y Ramsey, entre llantos, es aplastado por un titán colosal. Esto mientras Ymir, la fundadora, observa pacientemente toda la destrucción. Y pues eso, estamos ante el fin del mundo. La gente huye o simplemente acepta su destino. Países, culturas, animales, todo está siendo aplanado. Pero en medio de toda esta purga vemos un poco de la psiquis de Eren. Él desde que era pequeño siempre quiso la libertad y mataría a todo aquel que se la intentara quitar. Pero había unos muros enfrente de él, por lo que volvemos a lo de antes. Cuando descubrió que el mundo no era como quería, se decepcionó y busca de alguna manera encontrar ese mundo ideal, en donde él y su gente sean libres. Y eso no es más que una idea del Eren pequeño quien proclama que todo lo que está pasando ahora mismo es sinónimo de libertad. La verdad da un poco de miedo el concepto de libertad de Eren, sinceramente. Y entonces, extasiado en medio de la masacre, quiere mostrarle su emoción a su mejor amigo y se conecta con Armin momentáneamente y le dice que este es el escenario que él vio en el futuro y que le había mostrado a Zeke. Después volvemos al barco en donde Armin se le declara sutilmente a Annie, pero esta, como cualquier persona racional, le dice que no hay tiempo para eso, no hay tiempo para el amor. El amor heterosexual. Porque mientras hablan, millones de personas están siendo aplastadas. Y en ese momento una gaviota observa a Armin mientras que este dice que espera que el mundo que él había soñado junto con Eren todavía esté allá afuera, en algún lugar. Y vemos la cabeza de Eren dentro del titán. Mientras tanto, la alianza llega a un puerto de los Azumabito, en donde planean despegar con el avión. Yelena revela que Eren se dirige al Fuerte Salta, una base militar en donde hay unos dirigibles que podrían potencialmente joder el retumbar. Y ahí es cuando Mikasa se da cuenta de que Annie siente cosas por Armin también. A lo que la choza le dice que Armin se irá en el avión hacia Eren y ella en el barco a un lugar seguro si no desea pelear. Al otro día los que van a ir por Eren se preparan, incluso Levi, que aunque le faltan 2 dedos y está lisiado, va a ir a pelear. Annie se despide de sus conocidos y Armin observa cómo se va el amor de su vida, mientras que Falco y Gaby son forzados a quedarse en el barco. Pero con lo que no contaban era con que Flock no murió y apareció justo a tiempo para dispararle al tanque de combustible del avión justo cuando iban a despegar. Pero Mikasa lo mata inmediatamente. Ahora sí, F por Flock, un personaje muy incomprendido. Y para complicar más las cosas, los titanes llegan. Entonces Armin dice que él se queda para retrasarlos. Después Reiner dice que no, que él lo hará. Pero a la final, la misma Hanji decide quedarse para comprar tiempo y así reparar el avión.
Entonces, en cuestión de segundos y sin mucha despedida, nombra a Armin como el comandante de la legión y le dice a Levi que ya le llegó su turno, a lo que el enano simplemente responde con entrega tu corazón. Y así la comandante carga sola hacia los colosales. Logra derribar a algunos, pero es consumida por el excesivo calor que emiten y muere de la forma que más le hubiera gustado morir, por los propios titanes. Después la vemos en el más allá encontrándose con sus camaradas caídos. Y nuestros muchachos, con la moral baja por la muerte de su comandante, planean qué hacer cuando lleguen a Eren. A lo que Armin propone lo de siempre: hablar antes de pelear. Menos mal que Isayama es un maestro rompiendo la cuarta pared de maneras muy sutiles, e inmediatamente Eren se conecta con ellos y les dice que no hay necesidad de hablar, que la única manera de detener el retumbar es matándolo, así acabando cualquier posible paz mundial y dejando en claro a los lectores que tanto critican a Armin por querer solucionar todo con el diálogo que no, que esta vez tienen que pelear a muerte. Y lo curioso es que esta vez no solo vemos a Ymir como la fundadora, sino también a Eren en forma de niño, ambos con los ojos oscurecidos. Y si antes la moral de la alianza estaba baja, ahora está por el subsuelo. Pero cambiando de lado, Falco habla con Annie y le dice que mientras dormía después de transformarse, se conectó con las memorias de un titán bestia pasado que podía volar. Y si bien Falco es el mandíbula, este fue transformado en titán gracias al fluido espinal de Zeke, por lo que está conectado a él y de ahí sale su apariencia animal. Es decir, los titanes bestia toman formas diferentes de acuerdo al portador. En el caso de Falco, él es un ave, una especie de halcón. De ahí el nombre del personaje y que en la primera escena que vemos de él sea viendo dicho animal, además del ending que es bastante diciente, pero bueno, ya me estoy desviando. Falco tiene la certeza de que él también puede volar y que irá a la batalla con Gaby, a lo que la Ana se niega porque si se transforma en el barco tal vez lo hunda, pero recuerda su crush y se lo replantea. Mientras eso pasa, las familias de los guerreros lideradas por el papá de Annie, quien logró escapar convenientemente del retumbar, roban un tren y se dirigen al fuerte Salta, pero es tarde porque los titanes colosales ya están llegando. Entonces todos los dirigibles que habían en la base son cargados con explosivos y se dirigen hacia Eren. Y todo el mundo cree que van a ser salvados, pero no, estas cosas no pasan aquí obviamente. Eren materializa un titán bestia en su espalda y como si fueran papel, las aeronaves caen como si nada. Y las familias eldianas y los militares marleanos que quedaban, no les quedó de otra más que resignarse. A la par de esto, vemos cómo Historia empieza a dar a luz en otra de las secuencias más brutales de toda la serie. Una de estas secuencias en donde Isayama le gusta jugar mucho con los paralelismos. Entonces la reina está en labor de parto mientras el mundo sigue siendo aplastado. Y en medio de las multitudes corriendo de los colosales, hay otro bebé. Y sin nada más que hacer, toda la gente lo alza. Tal vez para protegerlo, tal vez como ofrenda o simplemente lo ven como un símbolo de esperanza en el día del juicio. Ahora sí pongan canción de entrada de superhéroes. La alianza llega justo a tiempo en el avión y se lanzan para enfrentar a Eren en la batalla final. Tienen que encontrar su cuerpo primero porque este no está en el cuello. Pero primero deciden matar a Zeke, porque en teoría sin alguien de sangre real el titán fundador no funcionaría. Pero cuando matan al mono, se dan cuenta de que es un cascarón vacío. Y obviamente no la tendrán nada fácil, porque aparece un ejército de titanes misteriosos que resultan siendo todos los portadores de un titán en la historia. Aparece por ahí la hermana de Willy Tybur, Orko, Marcel e incluso Bertolt. Mejor dicho, hay titanes de todas las formas y colores, todos ellos usados como marionetas por Ymir, quien observa la batalla desde lo lejos. Y pues eso, todos están jodidos. Pieck fue empalada, Armin fue devorado por un titán por lo que no alcanzó a transformarse, Reiner fue destrozado por Bertolt, Levi fue mordisqueado y por lo tanto más nerfeado, así que Mikasa le tocó hacer de MVP en la pelea, pero aparece Falco con su titán volador junto con Annie y con Gaby y rescatan al resto. Y se viene el segundo asalto. Pieck se transforma un montón de veces y mata a varios titanes y la alianza se divide. Unos van a volar el cuello de Eren con unos explosivos y otros irán a rescatar a Armin. Y volviendo a él, este es llevado a la dimensión de los caminos en donde se encuentra con Zeke. Después de un rato, este tipo se pone a decir un montón de cosas medio nihilistas, empieza a hablar del origen de la vida y cómo el instinto de reproducción de esta terminó en lo que se conoce hoy en día, y que así como en la naturaleza de la vida estaba la necesidad de multiplicarse, también estaba el miedo a la muerte. De ahí viene ese temor inherente de morir que tiene todo ser vivo.
Por eso cuando una niña desesperada por sobrevivir, es decir, Ymir, entró en contacto con lo que sea que le haya dado sus poderes, esta dio origen a algo inmortal y a un mundo en el que nadie nunca muere del todo, es decir, el titán fundador y la dimensión de los caminos. Zeke le dice a Armin que a este punto da igual querer detener el retumbar porque de todas maneras van a morir algún día, y que esa lucha desesperada de salvar a sus seres queridos no es más que un impulso natural que puede que nunca haya tenido sentido moral alguno. A lo que Armin le habla sobre cómo el sentido de la vida, de haber nacido en este mundo, tal vez no sea el de multiplicarse ni buscar la supervivencia de la especie, sino de cosas como correr hacia un árbol, alimentar una ardilla o simplemente ir a una plaza con los amigos. Que ahí quizás estaba el verdadero sentido de las cosas, en los pequeños momentos. A lo que Zeke tiene su catarsis y concuerda con Armin. Dice que ojalá hubiera podido quedarse jugando béisbol por siempre, a lo que un montón de portadores de titanes ya muertos aparecen detrás suyo, incluido Grisha, Tom y hasta Bertolt. Tienen una pequeña charla y Zeke y Armin les piden que los ayuden. En el mundo exterior la batalla sigue, todos están jodidos, pero a último segundo y como por arte de magia, los titanes vistos anteriormente en los caminos se manifiestan y ayudan a la alianza. Vemos a los 3 titanes mandíbula, a Grisha, al búho y hasta Tom. Gabi hace presencia con su puntería otra vez y derriba al titán que tenía Armin. Mikasa lo mata y este se libera, mientras que Zeke sale de un hueso de Eren y casualmente llama a Levi. El pobre titán bestia sabe lo que le espera, pero aún así lo acepta. Acepta sacrificarse por detener el retumbar después de reconciliarse con las conciencias de su pasado. Mira al horizonte y entiende por primera vez lo bello que es el día, y que ojalá se hubiera percatado de cosas como esas antes de hacer todo lo que hizo, pero que eso ya sería pedir demasiado. Y el enano llega y le corta la cabeza, cumpliendo así la promesa de Erwin. Ahora sí, de verdad, F por Zeke, otro personaje bastante incomprendido. Entonces el retumbar se detiene, porque ya no hay un catalizador físico de sangre real que sería Zeke. En ese momento Jan vuela a la nuca de Eren y sale esa espina brillante que le salió antes cuando Gabi le disparó en Shiganshina. Esta cosa que vendría siendo la verdadera forma del poder titán intenta reconectarse con la cabeza del Herencio, pero Reiner lo impide. Todos abandonan el titán fundador menos el acorazado y Armin. Este último se despide de su amigo de la infancia antes de explotarlo todo. Y ahora sí llegamos al infame final, a la cúspide de la historia. Falco aterriza en la base y los guerreros se reencuentran emotivamente con sus familias. Los marleanos cooperan por primera vez con los eldianos y Annie por fin vuelve a ver a su padre. Después de todo lo que pasó, nuestros héroes por fin están en paz en esto que es una victoria para la humanidad. Obviamente no. Estaba claro que la cosa no podía ser así de feliz. Por un lado, Eren se transforma en un maldito titán colosal, y por el otro, la espina rara brillante seguía con vida y busca reconectarse con el titán fundador. Y para terminar de mandar todo al carajo, el cien pies raro ese, intentando asegurar su supervivencia, suelta un gas con fluido espinal, haciendo que todos los eldianos que estaban en la base lo inhalen. Y sin tiempo para despedidas, Levi, Mikasa, Pieck y Falco, que son los únicos inmunes al gas, tienen que irse del lugar inmediatamente, dejando atrás a todas sus familias, a Gabi, a Connie y a Jan. Justo cuando Annie iba a reencontrarse con su papá, todo el diano sobre el fuerte Salta es transformado en un titán puro, y todos ellos se dirigen a proteger a la pichula mágica esa, mientras que Reiner, Pieck y Annie intentan impedir que sigan avanzando. Hora del round 3 y final. Armin y Eren se dan los putazos colosales, mientras que Levi y Mikasa se acercan. Esta empieza a tener los dolores de cabeza que siempre ha tenido, mientras se dice a sí misma que quiere volver a casa. Mikasa es despertada por Eren afuera de una cabaña. Estos dos viven en el bosque alejados de todo. Mikasa le dice que tuvo un sueño muy largo, a lo que este le pregunta que por qué llora. Ellos escaparon de todo y están viviendo en dicho bosque después de que Mikasa le dijo que lo amaba la vez que Eren le preguntó sobre eso en Marley. Eren sabe que dicha nación atacará Paradis pronto porque no se pudo decidir entre seguir viviendo como ganado o hacer el genocidio, así que quiere pasar sus últimos 4 años de vida en paz. Se abrazan y Eren le dice que cuando muera bote la bufanda y se olvide de él.
No obstante, todo esto no es más que una ilusión creada por mi casa si hubiera dicho algo diferente aquella vez. Y como sabemos, esto es algo que Eren no hubiera hecho porque él ya estaba dispuesto a hacer el retumbar. Esto prueba que mi casa tenía una visión muy idealizada y que no entendía del todo a Eren. No sabía que él sacrificaría a la humanidad por su gente. Pero todo esto no es más que un tramo que fue dejado a libre interpretación del lector, así que no tomen mis palabras como la verdad definitiva de si esto fue un sueño o si fue algún tipo de futuro alterno. Pero aún así mi casa se niega a olvidarlo una vez que éste muera. Se pone su bufanda y entra en la boca del titán de ataque en donde está la cabeza humana de Eren. Sin titubear y con una sonrisa, dirige su espada hacia él y este abre los ojos por última vez. Otra vez en la ilusión o el futuro alterno de mi casa, esta se despide de su amado, dando solución a la incógnita del primer capítulo. Vuelvo y digo, puede que esto sea una realidad alterna o un sueño, pero si fuera un sueño, esta ilusión parece que estaba en la mente de los dos. Así que Eren vio todo lo que pasó mientras dormía y despertó llorando sin recordar nada, justo como la Mikasa de ese otro mundo, al intentar escapar subconscientemente del destino que le esperaba, que no era otro más que acabar con el propio Eren. La Ackerman toma la cabeza decapitada y le da un beso mientras Ymir sonríe en el fondo. Y ahora sí, el protagonista de Shingeki no Kyojin encuentra su final definitivo. F por Eren Jaeger, el suicida maníaco. En el capítulo final... el capítulo final. Encontramos resolución a varias cosas. La vez que Eren se conectó con Armin en el barco, estos tuvieron una conversación larga a través de las memorias como con Zeke. Allí vemos a los dos amigos presentados de diferentes edades y en diferentes escenarios y por fin entendemos las motivaciones de Eren. Este realmente lo planeó todo. Intentó separarse de sus amigos solo para que lo detuvieran en el retumbar y que así ellos quedaran como los héroes que salvaron a la humanidad. Eren le explica a Armin que la razón por la que la fundadora Ymir, con todo su poder, siguió subyugada ante el rey Fritz era porque ella lo amaba, a pesar de que este tipo le cortó la lengua, mató a su familia y la trataba básicamente como basura. Una manifestación muy extrema del síndrome de Estocolmo, diría yo, y ahí lo tienen. El verdadero villano de la historia, el causante de todo lo de los titanes, fue el amor. Entonces lo que entiendo es que ella esperaba que alguien la liberara del dolor que conlleva el amor, tal vez. Entonces agárrense porque aquí es donde empiezan las revelaciones. La persona que liberó a Ymir en realidad nunca fue Eren, sino que fue Mikasa. Tal vez esto como representación de libertad. Mikasa se liberó de Eren al matarlo e Ymir vio eso como un acto de amor, supongo. Entonces la explicación a esto es que no hay explicación. En serio, lo dice el manga, lo de Mikasa liberando a Ymir solo lo sabe la fundadora. Pero ahora sí agárrense porque también se revela que el poder del titán fundador trasciende el tiempo y el espacio. Así que cuando Dinah Fritz ve a Bertolt y lo ignora completamente a pesar de ser un portador, no fue obra de la titán sino del propio Eren. Así es, él dejó que ese titán devorara a su madre solo para desencadenar la historia que conocemos. Y llegamos al punto en el que las cosas se ponen un poco raras. Armin golpea a Eren por lo que le hizo a Mikasa y le dice que ella puede que encuentre a alguien más a quien amar. Y el Herencio hace un berrinche diciendo que quiere que Mikasa solo sienta cosas por él. Y sí, es en serio esta escena. Igualmente confiesa que le hubiera gustado vivir un poco más, haber vivido una vida feliz y que no quiere morir. Dejando en claro de que Eren nunca quiso hacer lo que hizo, pero tuvo que porque el destino ya estaba escrito y porque a su vez, por razones que no comprende del todo, quería crear un nuevo mundo, resultando en algo extremadamente irónico para el protagonista. El que siempre buscó la libertad realmente nunca la tuvo, nunca estuvo cerca de ella porque por un lado estaba esclavizado a ese deseo y por el otro el camino que tenía que seguir ya estaba claro desde el principio. Se abrazan, Eren le dice que le borrará la memoria pero que la recuperará cuando la batalla acabe. Y al final Armin sí fue quien en realidad salvó a la humanidad. La maldición de los titanes es erradicada con la muerte del titán fundador. Ya nadie se puede transformar ni morir a los 13 años.
Adiós a Ymir, adiós al bicho raro, todos vuelven a ser humanos y se dan cuenta del verdadero plan de Eren. Hay reencuentros muy emotivos, incluso hasta con los muertos. ¿Cómo o por qué? No tengo ni idea. Levi ve a sus compañeros una última vez y se despide de ellos. Armin y Mikasa lloran a la cabeza de Eren y esta última decide irse del lugar a darle propia sepultura al amor de su vida. Y vuelve y juega. Los marleanos querían matar a los eldianos porque se transformaron en titanes, pero Armin da la cara y dice que él fue quien mató a Eren Jaeger. Vemos al bebé de historia, está de cumpleaños, supongo yo que se llama Ymir en honor a su amiga y también como simbolismo de la Ymir original que ya está libre en este mundo nuevo. Mundo que por cierto quedó devastado porque el 80% de la población murió en lo que se llamó el Retumbar y la batalla del cielo y la tierra que fue donde concluyó. Paradis formó un ejército nuevo para defenderse de cualquier represalia de lo que quedó de la humanidad, y los guerreros ahora son los embajadores de la paz de las naciones fuera de la isla. Estos van acompañados de Armin, Connie y de Jan, y esperan que cuando los de Paradis vean a los enemigos que una vez destruyeron la muralla junto con los salvadores de la humanidad, puedan divisar aunque sea un atisbo de paz global. Por otro lado, Levi, que quedó en silla de ruedas, pasea por una plaza de alguna ciudad del continente, acompañado de Onyankopon, de Gaby y de Falco. Estos dos últimos viviendo sus vidas felices. Cosa que no se puede decir de Mikasa precisamente, que en la ultimísima escena del manga está recostada en ese mismo árbol de años atrás en donde está enterrado Eren. Solo que esta vez no hay muros en el horizonte. Un pájaro picotea la icónica bufanda y alza vuelo. Mikasa le agradece a Eren por habérsela dado, mientras el ave se aleja hacia el cielo. Y esto fue Shingeki no Kyojin, una historia visceral que empezó sobre gigantes desnudos, gente siendo devorada y enanos con superpoderes, y que terminó dándonos un relato sobre la guerra, el odio y la libertad. Debo decir que esta serie fue todo un viaje que, independientemente de cómo haya acabado, fue disfrutable y a la vez insufrible esperar cada capítulo mes a mes durante tantos años. Sí, tal vez el final no era lo que se esperaba tras tanta especulación de la gente, pero no estoy aquí para decir si fue bueno o malo. Ya en YouTube deben haber infinidad de videos sobre el tema, entonces si llegaron hasta aquí, gracias, supongo. Fue un video realmente largo, así que se aprecia de verdad. Y pues eso, ya somos libres, nos vemos en los caminos, así que adiós. Eren, どうして泣いてるの？